No pasa, no cambia. Ahora sí, esta lámina que está acá habla esencialmente de que la gran mayoría de los empresarios encuestados desconocen del efecto de los impuestos de sucesión fuera de su país de residencia. Es decir, yo tengo activos en los Estados Unidos, tengo en España, tengo aquí, tengo allá, y no estoy enterado de que en esos países, una vez que yo fallezca, van a aplicar los impuestos de sucesión. De hecho, un tercio de las personas encuestadas a nivel mundial desconocen los efectos y el peso que tiene el proceso y los impuestos de sucesión dentro de su país de residencia. ¿Ok? Entonces, mucha gente está, digamos, desprotegida porque es que ni siquiera entiende de qué se trata esto. ¿Ok? Esta lámina habla de la carga de la sucesión, lo que estábamos hablando la semana pasada, que a nivel mundial es bien pesada. En el caso de los Estados Unidos, que es la jurisdicción, no sé si ustedes lo saben, pero es la jurisdicción offshore número uno de los latinoamericanos. No es Suiza, no es Liechtenstein, no es nada de eso, es Estados Unidos. Entonces, como país, digamos, offshore, a donde todos se refugian para proteger su dinero, la mayoría de la gente no desconoce el efecto de los impuestos de sucesión, que a nivel general estamos hablando más o menos de un 40%. Ahorita hay unas exenciones en Estados Unidos a nivel impositivo, pero esas exenciones primero aplican a los residentes y ciudadanos norteamericanos. Lindbergh puede confirmar esto, pero no para el extranjero. Y número dos, esas exenciones las van a reducir este año. Está planificado bajar. Entonces fue algo temporal. Exención estoy hablando de varios millones de dólares, pero de nuevo es para el residente o ciudadano norteamericano y se va a acabar dentro de, creo que, o este año o el próximo. Entonces mucha gente desconoce esto y está desprotegida en materia de impuestos de sucesión. Ojo, estas estadísticas que yo estoy mostrando son muy similares a nivel mundial, no son Venezuela, de hecho ocurre en todo el mundo. Esta lámina habla de la volatilidad de la herencia y aquí tomamos dos puntos en el tiempo, uno en el año 2007 y uno en el año 2010. Y si recuerdan, lo que ocurrió en este periodo fue la crisis financiera subprime, donde hubo aquel desastre, fue cuando se acabó IG, la compañía de seguros más grande del mundo, se vino abajo porque eh, emitieron pólizas de seguro para asegurar las hipotecas. ¿Ok? Entonces, en este punto, en el año 2007, hubo una encuesta, se le preguntó alrededor de 2.800 empresarios a nivel mundial si sentían que la herencia, que lo que habían construido a nivel patrimonial era suficiente para toda su familia. Y 69% decía que sí, 15% decía que no. Pero 3 años después, ya 61% decía que su herencia no iba a ser suficiente para su familia. ¿Ok? Entonces, esto es interesante en el contexto de lo que significa, por ejemplo, tener una buena póliza de vida. Porque una póliza de vida no baja de valor, el patrimonio sí puede bajar de valor. Y es lo que yo quiero reflejar con ella. Esta lámina es una lámina bien interesante que habla de cómo está distribuido el patrimonio de acuerdo al tamaño del mismo. Entonces, la primera fila habla de un patrimonio de $10.000, la segunda de 100.000, tercera de 1.000.000 y es 100 millones y 1.000 millones de dólares. Es la última, es correcto. La última de abajo, aquí estamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia de cómo está distribuido el patrimonio? Lo que más me quiero centrar es en liquidez, pero igual voy a aprovechar de repasar todo. Primero, en diferentes tipos de activos, cuando uno no tiene dinero, cuando uno está empezando, entonces el mayor peso está en la residencia, en el vehículo. Mi casa, donde yo vivo y el vehículo o los vehículos en los que me transporto. Pero en la medida en que el patrimonio aumenta de tamaño, esos activos se reducen en proporción al patrimonio y lo que crece son seguros de vida, inversiones, fondos mutuales, acciones, renta fija y lo que son las inversiones en inmuebles, perdón, en el negocio propio, que es la columna de la derecha. Entonces, esto es negocios, inversiones en negocios. Aquí ahí se desmitifica, por ejemplo, en esta columna que está acá, que es la penúltima de derecha, mejor dicho, de derecha a izquierda, que se llama real estate, la están viendo acá, esto es bienes raíces. Si se dan cuenta, bienes raíces es un tipo de inversión muy apetecida por los empresarios, hasta que cuando llegan al monto de $1.000.000 se dan cuenta que no es tan buen negocio. Entonces empiezan a disminuir su posesión en inversiones en este tipo de activos, porque invertir en inmuebles no es tan bueno como la gente cree.
genera mucho gasto, y bueno, o sea, hay gente que ha tenido malas experiencias en ese sentido, pues. Ujú. Exacto, y te quedas con todos tus inmuebles parados y todo parado, ¿ok? Pero bueno, el punto, la lámina, o quizás, perdón, lo que en el gráfico yo quiero señalar más es la primera columna que habla de liquidez, es decir, dinero líquido en proporción al patrimonio. Y si se dan cuenta, en la medida en que el patrimonio es más alto, la liquidez con relación al patrimonio es menor. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que el patrimonio es más alto, hay mayor necesidad de seguro de vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen las empresas que perduran en el tiempo? Hay múltiples informes, o sea, todo esto está basado en más de 12 o 15 años de empresas familiares. Y uno de los informes, que es este, el del año 2018, habla de que como estrategia de corto plazo, hay una lista más grande, pero los principales cuatro aspectos en los que se enfocan las empresas para perdurar en el corto plazo son, número uno, innovar y mantenerse a la vanguardia. Número dos, atraer y retener talento clave, que es algo que nosotros hacemos. El tercero es estar adaptado al entorno económico y luego la competencia local. Yo quiero aquí resaltar este tema de atraer y retener talento clave, porque nosotros tenemos mucho que hacer en ese sentido, porque parte de lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera en esta área es justamente ayudar a las empresas a generar mecanismos de retención a través del tipo de pólizas o instrumentos que nosotros ofrecemos, y son excelentes. ¿Ok? Siguiente lámina, esta es una encuesta de Deloitte del año 2019, fue la última encuesta que hicieron, y hablan de las estrategias de largo plazo que siguen las empresas para perdurar en el tiempo. Dentro de esas estrategias están el mantenimiento del legado y las tradiciones familiares, la preservación del capital familiar, que es en parte lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos proteger el patrimonio a través de no solamente de pólizas, sino de otras cosas. Lo que es la planificación de la sucesión. Fíjense qué importancia tiene la planificación de la sucesión en las empresas en el largo plazo. Establecer y actualizar la visión familiar sobre lo que es el negocio y el impacto en el entorno, el impacto social de la sociedad, la optimización de la propiedad familiar y la protección de la reputación familiar. Si nos vamos o sea, si vemos todos estos puntos, de alguna manera, en todos ellos podemos tener influencia. Por ejemplo, si yo hablo de optimización de la propiedad familiar, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nos conseguimos un cliente que tiene $1 millón en una cuenta y no le está pagando nada, cero. O sea, la rentabilidad es cero. Si colocamos ese dinero en un seguro de vida, va a ganar más. Entonces, eso es optimización de propiedad. Por ejemplo, es una forma. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que ahorita vienen preguntas. No. Ok. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la planificación de la sucesión en el contexto de las empresas familiares? El primero de ellos es que se logra la continuidad del negocio o se garantiza que el negocio va a mantenerse funcionando en el tiempo. El número dos, optimización fiscal en el traspaso de la propiedad, ya sea porque o evito o elimino los impuestos de sucesión, por ejemplo, a través de la colocación de los activos a través de, por ejemplo, una fundación o un fideicomiso, o porque a través de un seguro de vida sale el dinero para pagar esos impuestos. Cualquiera de las dos es válida. Minimización de conflictos, es decir, este punto que está aquí es clave, porque una de las principales razones por las que las empresas no perduran en el tiempo, igual que los patrimonios, es por disputas en la familia, por qué va a ocurrir y cómo se va a distribuir ese patrimonio. Muchas veces, o sea, miren que yo este tema le he dado y lo he estudiado y le he dado vuelta y me he leído cualquier cantidad de libros, informes, etcétera. Y el gran, ¿cuál sería la palabra? ¿Perdón? El común denominador del por qué la gente no hace planificación sucesoral es la misma razón por la que la gente no compra pólizas de vida. En el mercado anglosajón, yo estuve reunido hace una semana y media con Tiziana Polesel, que fue presidente de Consecomercio hasta octubre del año pasado, porque estamos haciendo un trabajo en Fedecámara ahorita. Y estábamos conversando de esto con ella, y Tiziana me decía que ella hizo un curso en Estados Unidos de planificación sucesoral en el contexto de las empresas
familiares que se dedican al comercio, que es la especialidad de Consecomercio. No sé si saben que Consecomercio es parte de Fede Cámara y Consecomercio agrupa los gremios que se dedican a la actividad del comercio. Por eso. Entonces ella me comentaba que ella se había dado cuenta de que en el mercado anglosajón, en Estados Unidos, para hablar claro y raspado, al empresario no le molesta para nada hablar de muerte, porque está en su cultura. A los latinos sí, nos cuesta hablar de ese tema, o sea, es un tabú. Entonces, llegar y... Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de una empresa es más complicado, porque el tabú no es solamente de un socio, ahora es el tabú de dos o tres socios, y de los hijos y de los nietos que no quieren hablar de que si su papá se va a morir o lo que sea. Entonces termina siendo un tema que si no se sabe manejar, es complicado de hacer. Distinto a cuando alguien ya se murió, ya, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que declarar. ¿Okay? Otro beneficio de la planificación de la sucesión es la protección de los activos, evitar la pérdida del patrimonio, evitar que se pierda parte, como ya lo vimos, el 70% del patrimonio se pierde de primera a segunda generación en promedio. Entonces, evitar esto. Y luego lo que es la claridad y de la dirección del negocio, o sea, claridad de hacia dónde debe ir el negocio. Una visión conjunta, una visión familiar, evitar conflictos, que todos estén de acuerdo. Eso se logra cuando en vida el padre o los socios ponen de acuerdo los hijos y los nietos y se establece lo que se llama un protocolo de gobierno familiar. Por ahí es donde viene el tema de la gobernanza, porque hay conceptos aquí que hay que entender. En la planificación sucesoral no es únicamente el seguro de vida. El seguro de vida es un aspecto, pero hay otros. Y si no se manejan todos, es probable que no se cierre el negocio. ¿Cuál es nuestra oferta de valor agregado en empresas que perduren? Y ya vamos a hablar después de esto, de los conceptos de qué es la póliza de vida o cuáles son los tipos de póliza de vida empresarial que más utilizamos para esto, cómo se cuantifican y cómo se miden, y cómo los podemos nosotros ayudar. Nuestra oferta de valor agregado en este sentido, es decir, primero hablarles de la historia. O sea, ustedes han escuchado hablar muchas veces mi historia en lo particular, de cómo yo me metí en esto, y es porque mi papá era empresario, mi papá tenía un negocio. Él era uno de los grandes empresarios del llano, del Orsa. Fue el primero en llevar motores fuera de borda, fue el primero en llevar los Jeep, y estamos hablando de mi papá nació en 1906, obviamente, pues, o sea, era en otro contexto y otra época, pero fue una persona que llegó a acumular, oye, tenía activos como arroz, o sea, en el pueblo tenía, no sé, 2, 3 cuadras de casa, tenía comercio, tenía muchos negocios, tenía fincas, ganado. Papá murió viviendo en casa de mi hermana, arrimado en un cuarto sin nada. O sea, perdió todo, todo. No solamente eso, mi ex esposa, ellos tenían una herencia de 10 millones de dólares digamos, en terrenos. Y los abogados, por falta de planificación, se quedaron con todo. O sea, la familia de mi esposa no recibió ni un dólar. Todo se lo quedaron los abogados. ¿Okay? Entonces esas experiencias y luego mi hermano que fue heredero de uno de los negocios de mi papá, que era el negocio de repuestos, uno de los negocios de repuestos más importantes del llano, joven, o sea, típico llanero, con 28 años ya tenía 3 hijos, mujer y 3 hijos. Bueno, se comió una morcilla, se intoxicó y se murió en media hora. No dio tiempo de salvarlo. Mi cuñada, que se quedó con el negocio, y eso lo hablaba yo con Tiziana por Excel, por cierto, mi cuñada que se quedó con el negocio, perdió los créditos, porque, ¿sabes? Era una época donde el machismo y yo no te dar crédito si tú no eres hombre, etcétera. En menos de un año el negocio había quebrado, ya no le daban crédito, le empezaron a pedir que los repuestos que iba a vender los comprara de contado y el flujo de caja la mató. Y yo he contado en otras oportunidades que yo me enteré del caso de mi cuñada porque años después ellos se desaparecieron, mis sobrinos se desaparecieron. Y años después conseguí a mi sobrina echando gasolina en una estación de gasolina, de bombera, y a mi sobrino de eh, vigilante en una tienda de traqui. Entonces, bueno, o sea, eso a mí me afectó. Y cuando yo me metí en esto, realmente venía de esa historia. Entonces, cuando nosotros en el año 2007, 2010, estaba yo en Inetsco, ya me había empapado mucho con el tema de Wealth Management, me entró la piquiña de las empresas familiares y de la planificación sucesoral en el contexto de las empresas. Y mucho tuvo que ver
todo esto con algo que comentaba Carmen la semana pasada cuando decía, ¿cómo se hace en la póliza de vida empresarial, por ejemplo, un acuerdo societario? ¿Quién hace eso? Y resulta que me encontré que la cosa no es tan fácil. No hay tanta gente que haga eso. Y la razón por la que no hay tanta gente que haga eso es porque son áreas de especialidad a las que muy poca gente se dedica. Así como hay muy poca gente que se dedica al seguro de vida empresarial, gente que se dedica a lo que es el tema de estructuración patrimonial o, por ejemplo, gobernanza y este tipo de cosas, son especialidades para las cuales la gente estudia y muy poca gente lo hace, en Venezuela y a nivel mundial. Entonces, por ahí viene mi historia. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos lo que hacemos? Escuchando al cliente. Porque si en seguros en general es importante escuchar para hacer un descubrimiento de necesidades, en el contexto de la planificación sucesoral empresarial es muy importante sentarte a escuchar al cliente detenidamente y no con una lista de preguntas que las tengo prefabricadas, sino simplemente entender cuál es el negocio del cliente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, qué es lo que él quiere lograr para después traducirlo en un plan. Eh, Y es qué ofrecemos nosotros en ese sentido, además de los seguros de vida empresariales, otra serie de servicios que complementan lo que sería pues la oferta de la póliza propiamente dicha. Entonces, ¿qué somos nosotros en esencia? Una firma de consultoría, que no es lo mismo que asesoría. Y no sé si saben la diferencia entre consultoría y asesoría. ¿Cuál es para ustedes la diferencia entre consultoría y asesoría? ¿Están escuchando bien en línea? Disculpe. Parece que hay un comentario que no se escucha bien. Se escucha perfecto, Carlos. Se Ok, escucha por aquí perfecto. perfecto. Perfecto, ok. Bueno, falla internet de esta persona, ok. Preguntaba, ¿saben cuál es la diferencia entre consultoría y asesoría? Yo tuve que investigarlo en el contexto del negocio. Un asesor, mira, a ver, un consultor no va con un producto prediseñado. El consultor entra, estudia las necesidades del cliente, diseña la solución, la implementa y se va. Mientras que el asesor identifica el problema del cliente, le ofrece un producto y se queda atendiendo. Esa es la diferencia. En seguros se maneja la asesoría de seguros. En consultoría, cuando ustedes van al médico, van a un consultorio médico o van a un asesorio médico. ¿Sí me explico? Pues son horrible. El consultorio, ¿por qué se llama consultorio? Porque cuando tú vas, no es que el médico tiene atrás una lista de medicamentos y está esperando que tú llegues para prescribirte con qué curarte. Eso es un asesor médico, perdón, un asesor de medicina, ¿sí me explico? Pero antes de que entre el asesor de medicina, el asesor que va a decir qué tomar, antes de eso hay un consultor, que en este caso puede ser el internet. Por ejemplo, el asesor viene siendo la farmacia, es correcto, ¿ok? Que te indica qué medicamento puedes tomar de acuerdo a lo que el médico te prescribe, ¿ok? Entonces nosotros somos una firma de consultoría ante todo. La parte de asesoría la vemos como el siguiente paso. Consultoría en planificación sucesoral dedicada a servir a dueños de empresas familiares y a grupos. Y les ofrecemos soluciones estratégicas y personalizadas para la transmisión de su legado empresarial. O sea, ayudamos a que la empresa tome las estrategias que han tomado ese 30% que sí ha perdurado en el tiempo o ese 12% que termina perdurando en el tiempo. Tomamos, eso se llama un blueprint, como el camino que ellos han seguido y le mostramos cómo hacerlo para que la empresa perdure. Eso es lo que nosotros hacemos. Aquí dice que actuamos como el eje coordinador de un equipo multidisciplinario de expertos, porque en planificación sucesoral empresarial es un trabajo de equipo, es la diferencia. Nosotros en seguros estamos acostumbrados a trabajar de manera individual. Voy yo vendí, yo hice mi negocio. En planificación sucesoral eso es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos especialistas, por ejemplo, en estructuración patrimonial. ¿Qué es estructuración patrimonial? Es esa parte legal que tiene que ver con el fideicomiso, la fundación, o el trust, el IBC o la International Business Company, que es como se le llama eso, y etcétera. Pues, o sea, esa parte legal. Luego, la planificación tributaria de la sucesión, que no es el pago sucesoral, o sea, es antes, es entender cómo yo, conociendo las leyes, puedo utilizar las leyes a mi favor
para evitar, por ejemplo, los impuestos de sucesión o el impacto de los impuestos, por ejemplo. ¿Okay? Por eso se llama planificación tributaria de la sucesión o optimización fiscal de la sucesión. Asesoría financiera, por ejemplo. ¿Por qué la asesoría financiera es importante? Porque cómo determinas el valor de la empresa o cómo determinas el valor asegurado. Además, puede venir un concepto, por ejemplo, lo que es reingeniería financiera, que es, digamos, reestructurar la empresa para que tenga un objetivo de, por ejemplo, estar mejor preparado financieramente para el futuro o de tener un mejor valor. Lo que es seguros de vida, los seguros empresariales, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos acá, y otros. Digo hay otros porque hay otras cosas que se hacen, por ejemplo, el tema de gobernanza. Y aquí dice que nuestras relaciones con instituciones financieras y empresas aseguradas de primer nivel, que es lo que nosotros hacemos, nos permite ensamblar soluciones que abarquen todo. ¿Okay? Nuestra visión es ser un aliado de confianza de los dueños de las empresas familiares para que puedan organizar su legado en el tiempo. Y nuestra misión es proporcionar un asesoramiento profesional cuya prioridad, esto es importante, es fortalecer los lazos familiares, porque el centro de todo es el fortalecimiento de los lazos familiares. ¿A través de qué? De un convenimiento y de una visión conjunta de lo que es la empresa. Dentro del tema de consultoría. Por eso es que no es solamente que fui y vendí una póliza. No, el centro de todo es esto. Y eso implica reunirse con todos, entender cuál es su visión, qué es lo que quieren lograr, cómo lo quieren lograr, plasmar eso, llevarlo quizás capaz en un acuerdo, por ejemplo, de gobernanza, eso se llama acuerdo de gobierno familiar, y llevarlo a un contrato. ¿Ok? Ahora, valores, nuestros valores corporativos son integridad, número uno, responsabilidad, transparencia, innovación y profesionalismo. Mucha gente asocia el tema de innovación a las empresas tecnológicas, pero en el contexto de empresas que perduran, nosotros nos consideramos una empresa bien innovadora porque hemos construido algo de cero que no existía. O sea, no conocemos empresas que hagan lo que nosotros hacemos, francamente hablando. Hay corredores de seguros de vida o asesores de seguros que manejan el tema del seguro de vida empresarial, pero no manejan el resto. Hay abogados muy buenos que hacen el tema de estructuración patrimonial, que son muy buenos, pero no conocen lo demás. Y así sucesivamente. O sea, en todas las áreas de especialidad hay gente muy buena que sabe lo que hace, pero que no necesariamente sabe cómo, sí, o sea, de manera individual. Yo les voy a poner un ejemplo. La firma de abogados con la que nosotros trabajamos esto se llama MEMPA. Mis colegas, mis amigos aquí la conocen muy bien. MEMPA es una de las firmas de abogados más importantes de Venezuela. Mendoza, Palacios, Aceo, Borja y Asociados, creo que es el nombre de ellos. Ellos tienen una historia de más de 100 años de fundada y ellos fueron los creadores del protocolo cuando hablo del protocolo de sucesión y el protocolo de gobierno corporativo del Grupo Mendoza, una de las empresas más importantes de Venezuela. Entonces tienen mucha experiencia en ese sentido. Llegar a ellos, a mí me costó Dios y su ayuda. O sea, no saben. Nosotros, lo primero que hicimos, yo tengo 8 años trabajando con una firma de abogados que se llama Investa Trust, así como Investors, la gente lo confunde, pero es Investa Trust, o sea, Investa con A al final. Es tremenda firma de abogados. Yo tengo con Gustavo Musi, el abogado Gustavo Musi, que es mi amigo, pues tenemos una relación ya de negocios de 8 años montando estructuras de este tipo. Gustavo me presentó a Mempa. Entonces mi relación con Mempa viene de Invest, de una relación de 8 años. No es fácil, no es nada fácil. Cuando yo me reúno por primera vez con Mempa, aquí en Venezuela, para hablarles de esto, ellos me dijeron, wow, primera vez que vemos a alguien que hace esto, lo he visto en libros, he escuchado que se hace eso, me han dicho lo de los seguros de vida para esto, pero nunca había conocido una firma que se dedicara a eso, porque es lo que digo, o sea, no es fácil. Entonces, áreas de asesoría. Nosotros preservamos dentro de empresas que perduran el concepto de lo que es el wealth management. Yo vengo en lo particular de formación de wealth management. Wealth management es gestión del patrimonio.
es aquello que nos enseñaron en AIBA, tuvimos muchos años, pero que es cómo, digamos, organizar el patrimonio, no solamente para que tenga un rendimiento, porque lo aprendí en el contexto de las inversiones. No es solamente organizar el patrimonio para que tenga un rendimiento, sino cómo invertir evitando que los impuestos de sucesión o las disputas familiares o todo lo que hemos hablado dañen el patrimonio. Entonces, en Wealth Management se manejan tres áreas de asesoría, lo que es obviamente gestión de riesgos, porque lo que yo le digo a mis clientes, no haces nada con planificar tu sucesión si tienes áreas de riesgo que te pueden hacer perder todo. Por ejemplo, si no tienes una buena póliza de salud, es un ejemplo. ¿Okay? Entonces, para planificar la sucesión, la empresa debe estar muy bien preparada para evitar riesgos ruinosos. Luego, la planificación financiera en el contexto de la planificación del retiro de los socios. Esto tiene que ver, yo me traje un montón de informes ahí, no creo que me dé tiempo de mostrarlos, pero uno de los estudios de PricewaterhouseCoopers, en uno de ellos, dice un especialista que una de las razones por las que las empresas no perduran en el tiempo es porque los socios no se preparan para su retiro. ¿Okay? Entonces, cuando llega el momento del retiro, no tienen plata con qué retirarse porque todo está invertido en la empresa, no tienen sus ingresos, los hijos no ven cómo van a participar porque el papá está hasta el último día de su vida. De hecho, cuando tuve esta reunión con Tiziana Polisel, una de las cosas que me pareció más interesante, ella me comentó que ya desde hace varios meses vienen haciendo este trabajo en Fede Cámaras de concientizar a las empresas de la importancia de la planificación sucesoral. Y ella me decía, Carlos, o sea, lo que pasa es que yo lo venía haciendo como empresaria, pero yo no conozco firmas que hagan esto. Entonces yo no tenía a quién referirle gente, ¿ok? O no teníamos firmas, hay muy pocas firmas en Venezuela y las que lo hacen, de nuevo, lo hacen manejando un aspecto. Por ejemplo, hay una que hace solo gobernanza, solamente. Y así, pues. Pero entonces ella me comentó algo que yo no lo había visto, y es que ella lo ve en el contexto de la diáspora. ¿Saben qué es la diáspora? El éxodo de los hijos de los empresarios. Ella dice, yo entiendo que haya un éxodo masivo de muchachos, pero los hijos de los grandes empresarios también se van y no se quedan en la empresa. Entonces eso es un problema grave ahorita en Venezuela. Ella me comentaba, me argumentaba, me pareció bien interesante, que en el contexto de la diáspora, el que el empresario tenga una planificación financiera y que exista una planeación sucesoral, es decir, que el hijo sepa que hay un plan a través del cual él se va a involucrar en la empresa y bajo qué figura y cómo, hace que los hijos no se vayan. Entonces, interesante, ¿ok? Es bien interesante el tema. Ahora, modelo de diagnóstico. En consultoría se utiliza el diagnóstico empresarial y hay diferentes tipos de informe de diagnóstico. Por ejemplo, puede haber un análisis de la estructura organizacional, o mejor dicho, de la estructura empresarial, y lo que evaluamos es la alineación entre la estructura y los objetivos estratégicos de la misma, identificando áreas de mejora para optimizar la eficiencia operativa. Diagnóstico financiero, un análisis detallado de la salud financiera de la empresa, destacando oportunidades para mejorar el flujo de efectivo y rentabilidad. Evaluación de gobernanza familiar, o sea, los mecanismos de gobierno tanto familiar como empresarial, valga la redundancia. Estuve estudiando una guía del Instituto de la Empresa Familiar de España de gobierno corporativo, bien interesante, donde ellos recomiendan que exista un órgano de gobierno que sea familiar, o sea, que en el que la familia tenga establecido acuerdos de, por ejemplo, oye, cuando hablemos vamos a sacar los temas emocionales, por ejemplo, y cuando hablemos vamos a manejarnos bajo estos valores, bajo estos criterios, ¿ok? Pero separando lo que es el gobierno de la empresa familiar propiamente dicho, ¿ok? Son como dos mecanismos de gobierno separados. Luego, eso va de la mano, obviamente, de no tener tabús, de hacer que este tipo de temas, sino hablar abiertamente de ellos y organizarse para ellos. La revisión de prácticas de sustentabilidad, que es algo que la mayoría de los empresarios no le paran hoy en día y tienen que ver con cómo yo logro que la empresa perdure en el tiempo, pero ayudando a causar el mínimo daño en el ambiente. En todo caso,
contrario al daño, es más bien causando un beneficio al medio ambiente, como es el caso de Ron Santa Teresa, por ejemplo, que tienen excelentes prácticas realmente de impacto social. Y la planificación sociosanitaria y del retiro. ¿Okay? Entonces son como informes que permiten analizar y determinar cuál es la necesidad de una empresa. ¿Cuáles son los servicios que nosotros prestamos? Esto está, no sé. ¿Lo puedes robar un poquito hacia acá? No sé si se ve. No, yo creo que sí se ve, sí se ve. Miren, los servicios. Primero, compra y venta de empresas. Están en orden alfabético. ¿Okay? No tienen un orden de importancia. ¿Por qué compra y venta de empresas es importante? Porque hay oportunidades en las que para que una empresa perdure en el tiempo, la única solución es venderla. ¿Okay? Eh, Dentro de empresas que perduran, uno de mis socios, porque somos varios socios, no soy yo MGA o agente general o lo que sea dirigiendo una agencia, no es eso, esto es una empresa. Uno de mis socios, Walter Cianferra, trabajó muchísimos años en compra y venta de empresas con una compañía que se llama Colliers International, que es, en Estados Unidos es la empresa asociada a corretaje inmobiliario, muebles comerciales más grande de los Estados Unidos. Ellos tienen una sección de compra y venta de compañías. Y dentro de los casos de éxito manejados por Walter estuvo la venta de Monserratina, por ejemplo, en Venezuela. Y yo saco el caso de Monserratina porque, de hecho, él siempre habla de ese caso. Y es porque en el caso de Monserratina, si se acuerdan, bueno, sigue existiendo, la compró Plum Rose. Hoy en día es parte de Plum Rose. Pero cuando se vendió, el dueño de la Monserratina la vendió porque una de sus hijas detesta el olor a cochino, no quería saber nada. Y el otro se había ido afuera del país. Entonces, no tenía herederos interesados en el negocio. Entonces, no había otra vía de hacer que esa empresa perdurara. Gestión defensiva de activos financieros. Eso tiene que ver con gestión de portafolios de inversión, pero organizándolos de una manera que la gente no pierda dinero, porque como bien han dicho los líderes de esta organización, una mala gestión de inversiones puede causar pérdidas financieras y de esa cabulla tenemos un rollo. Y hemos escuchado historias, 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 pero no quiere decir que no se pueda hacer. Hay gente que es especialista en esta área y nosotros tenemos gente especialista en eso. Oye, se consiguen un cliente que tiene un portafolio invertido y a lo mejor está mal asesorado. Nosotros le podemos ayudar y asesorarlo en que las posiciones de inversión sean realmente defensivas y no de riesgo. Luego, la estructuración y protección del patrimonio tiene que ver con el aspecto legal, con si yo monto un fideicomiso internacional o monto una fundación internacional o una compañía y cómo yo organizo todo el patrimonio alrededor de esa estructura legal internacional de manera que sea eficiente y aceptada por los países en los que haya, digamos, vamos a decir, impacto. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, para Venezuela, y me pueden corroborar, para el CENIAT no es válido que una empresa panameña sea dueña de un conjunto de activos en Venezuela. Eso no es aceptado. ¿Me explico? Entonces, si no se sabe, puedes terminar en un problema. Hay países que sí se pueden utilizar, pero los países que se pueden utilizar en Venezuela, que en términos generales son Barbados, son, perdón, Cuba. No, yo creo que Cuba no. Para propiedad de activos en Venezuela, Cuba no. Barbados, Nueva Zelanda, por ejemplo, España, por ejemplo, y hay varios países en Nueva Zelanda, España, Barbados, Antillas Holandesas. No son muchas las opciones. Esos países que Venezuela acepta no necesariamente son aceptables en Ecuador o no necesariamente son aceptables en Perú. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes tener una propiedad en Estados Unidos que la dueña de esa empresa sea una empresa de Islas Vírgenes Británicas. Y eso evita el tema de los impuestos de sucesión en los Estados Unidos de manera automática. Nosotros hemos asesorado a personas que tienen su inmueble con la propiedad fuera así. Se les estoy explicando, por ejemplo. Luego, lo que es, perdón, la gestión de riesgos empresariales, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos y un poco más, es identificar riesgos ruinosos y ver cómo a través de seguros o de estrategias de mitigación de riesgos, tú puedes evitar que esos riesgos financieros afecten la compañía. Luego, el tema de gobernanza o de gobierno familiar o de gobierno empresarial
y tiene que ver con promover la armonía entre accionistas y herederos con decisiones estratégicas unificadas y sostenibles. Eso tiene que ver mucho con diálogo, con ponernos de acuerdo de cuál es la visión, de dónde queremos que vaya la empresa, de quiénes van a participar y de quiénes no, si van a quedar hijos fuera de la gestión, por ejemplo, y quiénes se van a quedar gestionando el negocio y bajo qué contexto y bajo qué figura, por ejemplo. La planificación del retiro de personas clave dentro de la organización, no solamente dentro de los socios. ¿Por qué? Porque de esa manera pues nos garantizamos la entrada de nuevos gestores preparados para asumir ese rol. Luego lo que es la optimización fiscal de la sucesión, que ya lo mencionamos, es como o bien pagar menos impuestos desde la planificación o que si se van a pagar, se paguen del dinero que viene de una póliza de vida. ¿Okay? Lo que es reingeniería financiera, que es optimización de la estructura del patrimonio desde el punto de vista financiero, protegiendo y maximizando los activos a través de estrategias y tácticas legales y financieras avanzadas. Y el tema de valoración de empresas familiares, que es absolutamente necesario si se va a ofrecer una póliza de vida empresarial, por ejemplo, para un acuerdo societario. ¿Okay? Es decir, si yo quiero ofrecer una póliza para un acuerdo societario, ¿cómo yo identifico cuál es el valor de la compañía para cotizar el valor justo? Entonces, para eso hay una metodología, que ahorita de hecho lo vamos a repasar. Las soluciones exclusivas de las que hablamos acá son una combinación de diferentes cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Family Guard 360, que es Family Guard 360 es una versión avanzada del seguro de vida familiar que nosotros conocemos. ¿Y en qué consiste? Consiste en que yo puedo definir una protección financiera, por ejemplo, para un hijo o para menores. En el seguro de vida, como nosotros lo conocemos en este momento, por ejemplo, BMI, si tú contratas una póliza para un menor, tú no puedes decirle a la compañía, primero que el dinero se reserve para cuando él sea mayor, sino que a juro tienes que nombrar un albacea. Y ese albacea va a recibir el dinero y lo va a administrar y en la compañía de seguros no puede hacer nada porque se depositó la confianza en ese albacea. Por ejemplo, entonces, a través de algo como esto, tú puedes agarrar y la póliza de vida, apuntarla, por ejemplo, a un fideicomiso. En este caso, nosotros hacemos un fideicomiso en Delaware, Estados Unidos. Y es un tipo de fideicomiso que se paga una sola vez y queda inerte hasta que la persona muere. El día que la persona muere es que se activa. Cuando se activa el fideicomiso, entonces la póliza de vida que va al fideicomiso, ese dinero se distribuye a través de lo que se conoce como una carta testamentaria, es como un testamento. Y en esa carta testamentaria yo puedo definir no solamente quién va a heredar, sino cuándo va a heredar y bajo qué condiciones va a heredar. Entonces un pago de una sola vez al inicio, no se paga más nunca en la vida, pero el día que la persona fallezca, ahí se activan todas las condiciones de la carta testamentaria al punto que yo quiera. Puedo quedar pagándole a un niño pequeño una cantidad, puedo decir que una parte de ese dinero se invierte en un portafolio y quede rentando y dejándole, por ejemplo, rentas a la familia y puedo hacer lo que yo quiera, porque es como un testamento. Entonces, lo mejor de dos mundos es lo mejor del fideicomiso combinado con un testamento avanzado a través de esta figura, porque no es el testamento bajo derecho romano, sino más testamento tipo inglés, que son mucho más amplios en su funcionalidad. El Legacy Guard 360 es la combinación del seguro de vida con el acuerdo societario de compra-venta y un fideicomiso similar al que yo acabo de nombrar. El acuerdo societario es parte de lo que se llama como un esquema de gobernanza, acuerdo, o digamos un esquema de gobierno familiar. Es decir, yo no hago un acuerdo societario solo de compra-venta, hago en todo caso un acuerdo societario. Yo les voy a pasar hoy una información que habla de los acuerdos societarios, porque hay diferentes tipos de acuerdos societarios. Pero el acuerdo societario básicamente es todo aquello que yo no quiero poner en los estatutos de la empresa, que lo quiero tener separado, y dentro de ellos está justamente el qué va a ocurrir si uno de los socios se muere o qué pasa si uno de los socios se incapacita, o cuál es digamos, la manera como vamos a establecer que entre un hijo más adelante. ¿Sí me explico? O qué hijos pueden entrar o qué familiares pueden entrar y cuáles no. O el acuerdo de que si mueres tú, entonces no entran tus hijos y yo les pago, pero si muero yo, yo sí quedo a cargo del negocio. ¿Me explico? Todo ese tipo de cosas.
Entonces el acuerdo societario realmente es un tema más amplio, que dentro de los cuales está el de compra-venta. Pero de nuevo, el legacy GAR es la combinación de ese aspecto o ese componente de un acuerdo societario, que es el de compra-venta, sumado con el fideicomiso, en este caso de Delaware, con el seguro de vida. Donde, ¿cuál es el objetivo? Que el dinero en caso de muerte de uno de los socios, el dinero del seguro de vida no es que le pasa al otro directo, sino que va al fideicomiso y el fideicomiso va a pagar cuando se ejecute el acuerdo societario. Entonces se garantiza ese traspaso accionario y se garantiza todo lo que uno quería, sin disputas. ¿Ok? Eso es el Legacy Guard 360. El Well Guard 360 tiene que ver con el aplicar la protección del patrimonio a través del fideicomiso fundación, pero de todos los activos de la familia completos. Es darle esa salvaguarda a los patrimonios. El Foundation Guard tiene que ver con la aplicación de estas estrategias para la preservación de fundaciones sin fines de lucro, algo que hacen muchas personas de alto patrimonio. Y incluye de nuevo seguro de vida, pero en este caso es para proteger la fundación. ¿Ok? Y luego, el Key Person Guard es la salvaguarda de la empresa mediante su protección financiera en caso de pérdida de la vida de una persona clave para el negocio. Ahorita vamos a explorar ese tema un poquito. Lo que son las personas claves y cómo se cuantifica la valía de la persona clave en el contexto de la continuidad de la empresa familiar. Y luego el Talent Guard es retención de personas clave, de nuevo con este tipo de estrategias. ¿Okay? Entonces son como las grandes soluciones que nosotros hemos identificado al final del día. ¿Qué se hizo el muchacho, Reinaldo? Ah, porque ya viene la otra presentación. Al final del día cada caso es distinto y cada solución es personalizada. Pero esto es como una guía más o menos general de las cosas que se pueden hacer, que creo que todas las podemos visualizar de una manera bien sencilla. Luego, ¿cuáles son los instrumentos de planificación sucesoral, los principales? El primero de ellos, los acuerdos societarios, que ya los mencionamos. Segundo, lo que son las donaciones. Tercero, fideicomisos. Y cuarto, fundaciones, pero no en Venezuela, sino offshore, que es distinto. O sea, no es lo mismo un fideicomiso, una fundación de derecho, con el concepto de derecho romano en nuestro país que ubicado fuera de Venezuela. Son legislaciones distintas y conceptos distintos. Básicamente es yo traspaso la propiedad de mis activos a esa figura legal internacional. Y desde allí, desde la propiedad afuera, entonces, si por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo tengo un conjunto de activos en Venezuela que son taxables, estoy hablando de gringoladas, son sujetas de impuestos. Y paso la propiedad a una figura legal internacional, como un fideicomiso o una fundación, ubicado en un país donde no hay impuestos de sucesión. Entonces, básicamente, en el momento de muerte, no hay declaración sucesoral acá, sino traspaso de los activos arriba, que es distinto. Entonces, yo ni siquiera tuve que declarar al cineasta. ¿Ah? Claro. No solamente es viable, es lo que hacen los grandes ricos. En Estados Unidos, la mitad de los multimillonarios tienen fideicomisos para proteger su patrimonio. Hay una estadística que lo muestra. Entonces es totalmente viable, lo hace mucha gente, es aceptado. Sabes que siempre se ha dicho que cuando se crean las leyes, los grandes grupos económicos hacen el lobby para dejar la puerta de salida. Y estas son las puertas de salida de los multimillonarios, la verdad, incluyendo el seguro de vida, porque hay muchos multimillonarios que usan el seguro de vida como una tremenda estrategia y herramienta de protección y planificación. Buenos días, Carlos, una preguntita. Por ese mismo tipo de transacciones que ceden, bueno, pues que tú ya estás vivo, ¿no fue lo que demandaron en España estaban haciendo un juicio a Messi y también después a Shakira? Por ese tipo de transacciones. Sí, porque lo que pasa es que o las cosas se hacen bien o no se hacen bien. Yo voy a mencionar un caso, el Benoco, caso de Benoco. ¿Se acuerdan de Benoco? Que fue expropiada. Ok, el dueño de Benoco hace... Sí. Sí.
Ok, el dueño de Benoco, y yo seguí ese caso, en el momento en que Benoco es expropiada, el dueño de Benoco fue a un tribunal internacional y él apeló diciendo que su compañía Benoco era una empresa internacional. ¿Qué es lo que él había hecho? Había pasado la propiedad de Benoco a una compañía de Barbados, perdón, de Curazao. Y él expuso que por estar en una compañía de Barbados no había problema. Pero ¿qué hizo el gobierno? Ojo, estoy hablando, habían 363 casos que habían de demanda entre las CIADI, creo que se llama, en las que 360 compañías o empresarios habían ganado. Él fue uno de los que perdió. ¿Por qué? Porque él estaba como dueño de la compañía arriba. Entonces lo que hizo el gobierno de Venezuela fue decir, mire, eso es fraudulento. ¿Por qué? Porque al final del día el dueño de Benoco afuera es el mismo dueño de acá. Entonces eso es un juego, el punto es que saber hacerlo. Si no lo sabes hacer, sales peor, porque terminas pagando un dineral que el día de la enfermedad no te sirve. Es como pagar, es como una vacuna. Esto es como una vacuna. ¿Ok? Pero si no te pones una buena vacuna, el día de la enfermedad puedes terminar muerto. Así de sencillo. Luego están los seguros de vida empresariales, que los conocemos y vamos a explorar un poco más de ellos. Las sociedades de responsabilidad limitada, las LLC americanas e internacionales, y por ejemplo los testamentos o las cartas testamentarias dentro de los fideicomisos o fundaciones. ¿Ok? Pon la última lámina y después pones el de, queda uno antes, creo. Ajá, entonces, ¿cuáles son nuestros, digamos, elementos de valor agregado? El primero, que desde el punto de vista de nicho de mercado, nosotros estamos totalmente enfocados en empresas familiares. No hablamos y no hacemos nada que no sea eso. No estamos con corporaciones. Tú me dices, mira, vamos allá a trabajar con Coca-Cola. Eso está fuera de mi alcance. O sea, son empresas familiares. De hecho, el valor de las empresas con las que nosotros trabajamos son empresas hasta 20 millones de dólares, quizás hasta 30. Si es una empresa más grande de eso, hay otros tipos de firmas de consultoría que lo hacen y se escapa de nuestras manos. Entonces, no hacemos nada allí, ¿me explico? Lo otro es la especialización. O sea, nosotros estamos especializados en esto y no hacemos otra cosa. Y nos ha llevado varios años hacerlo. Es un trabajo de años. Y el enfoque personalizado, es decir, buscamos, en vez de vender cajitas felices, entender las necesidades de cada cliente y ver como equipo, cómo podemos organizar una solución que vaya en aras o en pro de esa familia. Vamos a la siguiente presentación. Vamos primero al de acuerdos societarios. Ok, viene antes de seguir a la siguiente presentación, que es la de acuerdos societarios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren hacer comentarios? Observar? ¿Por qué Delaware? Esa es una buena pregunta. ¿Y qué haces la abogado? Mira, es que el tema de por qué Estados Unidos o por qué Delaware o por qué Barbados o por qué España o lo que sea, es que realmente cada caso es distinto. Te lo voy a responder así. Porque, bueno, es que Delaware, el fideicomiso de Delaware es un tipo de fideicomiso que aparte de ser económico, comparado a su contraparte internacional, no es el mismo un fideicomiso de Delaware que uno de Suiza, por ejemplo, o de Liechtenstein, o de Antillas Holandesas. El otro puede costar el triple, punto número uno. Segundo, es mucho más eficiente. Tercero, la gente confía en Estados Unidos. Mucha gente dice, yo prefiero mi protección en Estados Unidos y mi planificación en Estados Unidos que hacerlo fuera. Y es bien eficiente. Delaware es un estado que ha trabajado para atraer capitales privados y entonces se ha organizado mucho en este sentido. Pero para ir a a una respuesta quizás más profesional, es que depende de cada caso. Estuvimos manejando un caso de un señor, un empresario venezolano fuerte, que se fue a vivir a España porque él es español, pero sigue teniendo la empresa en Venezuela y sus hijos se fueron a Estados Unidos. Entonces él quiere agarrar parte de su patrimonio y trasladárselo a sus hijos en Estados Unidos. Entonces, para esa figura donde los hijos ya están radicados en los Estados Unidos, hubo que hacer una estructura legal especial para ellos. Especial, porque si no, ellos iban a pagar impuestos. ¿Me explico? Entonces, cada caso es distinto, depende de dónde vive la persona, de dónde tiene los activos, de dónde están los herederos, todo influye al final en el diseño de una solución.
Puede ser que de repente, si por ejemplo el hijo está en Estados Unidos, a lo mejor un tipo de fideicomiso o fundación estructura a él no le va a funcionar, pero el que está en España sí. Entonces a veces las estructuras terminan teniendo esas ramificaciones donde, dependiendo de dónde están ubicados los activos, de dónde está el otro, pues terminas teniendo diferentes componentes. Y es como un Lego. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de acuerdos societarios. Buenos días. Demasiado rápido. Adelante, creo que hay una pregunta. Sí, Elvin. disculpa, buenos días. ¿Serías tan amable? Quería preguntarte si aquí en Venezuela habrá alguna posibilidad de que los empresarios puedan deducirlo de impuestos sobre la renta, la póliza de vida, No, no hay bajo posibilidad. ninguna forma, ¿verdad? No, eso no. Ok. Pero te voy a decir algo, yo lo veo desde este punto de vista. Si la estadística muestra que el 70% del patrimonio se pierde cuando no hay planificación, para mí el seguro de vida no es un costo. Porque si a través del seguro de vida yo me voy a evitar la pérdida del 70% del patrimonio, en realidad me estoy ahorrando un dineral. Y es una inversión para evitar. Yo lo veo así. O sea, si el empresario tiene 10 millones de dólares y 7 millones se van a perder, ponte que el seguro de vida le cueste 100.000. Estoy a poner una exageración, es muchísimo menos que los 7 millones perdidos. Y ojo, las historias de patrimonios perdidos en Venezuela por falta de planificación sucesoral son impresionantes. Yo tengo una cantidad, bueno, aquí los doctores pueden mencionar varios casos, pero es impresionante la cantidad de patrimonios que se pierden porque no hay esto. Entonces, parte de lo que tenemos que trabajar nosotros cuando estemos con un cliente es mostrarle no esto como un costo, sino mira lo que ocurre si tú no haces nada y mira qué barato te sale hacer algo, porque le sale centavos comparado versus no hacer nada. Esa es mi forma de verlo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ¿No? sí, importante punto. Está bien, gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar de los acuerdos societarios y los seguros de vida empresarial. Vamos a dar un paseo por esto. El objetivo de esta parte o esta sección de la presentación es comprender la importancia del seguro de vida en los acuerdos societarios, identificar los tipos de acuerdos y su aplicación y aprender los métodos de valoración para seguros en este contexto. Es un overview porque ninguno de nosotros sabe hacer este tipo de valoraciones a menos que sea un economista y que tenga la educación o formación para ello. Yo no lo sé hacer. ¿Qué es el seguro de hombre clave? Los seguros en acuerdos societarios son pólizas de vida contratadas por una empresa que cubre a socios o accionistas clave. En caso de su fallecimiento o incapacidad, el seguro proporciona una compensación financiera que facilita la gestión y continuidad del negocio. Es decir, que están vinculados a un concepto que se llama continuidad empresarial o continuidad del negocio. Y la continuidad del negocio es un concepto vinculado a la planificación sucesoral. ¿Ok? Yo trabajé bastante el tema de continuidad del negocio desde el punto de vista operativo porque muchos años trabajé en CanTV, hace muchos años, pero unos cuantos. Eso fue anteayer. Y trabajaba en un área que era justamente los planes de contingencia. ¿Qué pasa si se quema un edificio o en la CanTV privada? No, yo no trabajé en la pública, trabajé en la privada. AT&T. Fui a varias veces a GT, a AT&T, o sea. Ahora bien, la importancia para la salud financiera de la empresa. Estos seguros ayudan a mitigar los riesgos financieros y operativos que ocurren con la pérdida de vida de un hombre clave. Aseguran que la empresa tenga los recursos necesarios para manejar la transición imprevista sin afectar su estabilidad. Otro punto es, facilita la transición y sucesión. En caso de fallecimiento o incapacidad de un socio, el seguro provee el capital necesario para la compra de su participación en la empresa, asegurando una transición suave y manteniendo la estructura de la propiedad deseada. Además, ofrece estabilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque al garantizar recursos financieros en momentos críticos, este tipo de seguro contribuye con la confianza de los empleados, clientes e inversores en la estabilidad y viabilidad del valor de la empresa en largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de acuerdos sociales? Disculpa, esta presentación la van a facilitar después. Es que he visto varias cosas, pero a veces tengo unas llamadas importantes, entonces entro y salgo y es para saber nada más. Esta Saludos. es una de las pocas veces
que no voy a distribuir la presentación porque esto es parte de nuestro know-how como empresa. De verdad me disculpan, pero no lo vamos a hacer. ¿Quieren verlo? Lo ven la grabación repetida. Sí, sí, esto sí, en este Y caso sí. parte de los acuerdos, Gabriel, que estamos Ah, trabajando con, bueno, para verlo, no, yo no quiero Sí, utilizar la presentación. pero parte de los acuerdos que estamos haciendo nosotros con Carlos Borja es justamente eso, donde nos podemos apoyar con él. Habría una discusión de comisiones, pero vamos a tener una venta segura. Sí, muy importante porque nuestro modelo de negocios es darles a ustedes acompañamiento desde atrás para que ustedes cierren este tipo de pólizas. Ya lo voy a explicar, ¿ok? O sea, hay colegas de ustedes que se han apoyado en nosotros que tienen en este momento cientos de miles de dólares colocados en cotizaciones en la calle en este momento gracias a apoyarse en nosotros, para que sepan. Entonces, quiero que nos vean nosotros como un aliado en ese sentido. Pero bueno, la estabilidad a largo plazo, al garantizar los recursos financieros en momentos críticos, estos seguros contribuyen con la confianza de empleados, clientes e inversores en la estabilidad y viabilidad a largo plazo de la empresa. Hablábamos de los acuerdos societarios y les comentaba yo que el acuerdo societario de compra-venta no es el único tipo de acuerdo societario que existe. De hecho, existen diferentes tipos y estos son los más importantes. El primero es el de compra-venta, que es un acuerdo legal entre socios sobre la recompra de los intereses en eventos específicos como muerte o incapacidad. En este caso, el seguro de vida se utiliza para financiar la compra, asegurando liquidez para la transacción. Después hay un acuerdo de cruce de compra, donde cada socio compra una póliza de vida en la vida de los demás socios. Y si un socio fallece, los sobrevivientes utilizan el beneficio para cada socio compra una póliza de vida en la vida de los otros socios. No lo compra la empresa, sino que cada uno compra sobre la vida del otro. Si ese socio fallece, él recibe la plata con que pagarle las acciones a los herederos. Después está el acuerdo de entidad donde la empresa misma es la que compra seguros de vida para cada socio y también es la beneficiaria de las pólizas. Y permite a la empresa comprar la participación del socio fallecido manteniendo el control dentro de la propia entidad. Es otra figura. Son diferentes tipos de acuerdos societarios. ¿Okay? Y después hay un acuerdo de confianza donde la póliza se mantiene en un fideicomiso y en caso de muerte el fideicomiso utiliza los fondos para comprar la participación del socio fallecido, proporcionando una estructura flexible y que puede ofrecer además grandes beneficios fiscales. ¿Okay? Son diferentes figuras que se utilizan. Y luego está lo que se conocen como los métodos de valoración, o sea, cómo yo determino cuánto vale una compañía. Entonces hay un método que es el de valor en libros, ya lo vamos a explorar rápidamente, ¿ok? El método de capitalización directa, el método de capitalización de las ganancias, el método de años de compra y el método de ganancias futuras descontadas, o lo que se conoce como flujo de caja descontado, que es el método utilizado en el 95% de los casos. Pero hay un 5% de casos en los que se utilizan otros métodos de valoración distintos. Consideraciones fiscales en el caso de los Estados Unidos. Un acuerdo compra-venta puede establecer un valor de participación empresarial a los efectos del impuestos federales sobre el patrimonio. Para que sea aceptado por el IRS, el acuerdo debe cumplir con ciertos criterios, como ser un acuerdo comercial de buena fe y no un medio para transferir la participación a miembros de la familia por, digamos, como un mecanismo para evadir impuestos. Oye, esto se ve cortado. ¿Le pueden decir a este muchacho a ver si puede? No, es la... Ya. Eso, aquí viene un hombre de verdad, vale. Necesitamos un hombre de verdad. Carlos, se ve cortado como que aparecen los Cortado nombres. del lado derecho, sí. Aquí, pues, capaz es aquí. Allá en línea sí se ve También completo, ¿no? si lo pueden quitar mejor. Aquí también se pasa lo mismo. No, Sí, es cortado. también se ve cortadísimo. Ya. Sí, ha venido viéndose así en todo este tiempo.
cortado al final. Yo pensé que era aquí. No. Que lo quiten ahí en pantalla. No, porque en línea también se ve mal. Sí, y está diciendo Limber. Ok, vamos a ir viendo acá. Ah, ya. No podemos. Ah. Mejor lo que tú estás haciendo, creo yo. Eso está mejor, sí. Sí, si haces lo que hiciste antes, Igual. dale doble clic ahí. Ajá, dale doble clic ahí. Dale doble clic ahí, ahí. No, aquí, dale doble clic aquí. Un momentico. Ajá, y ahí amplíalo un poquito. Mejor. Claro, me vas a tener que ayudar. Ahí, déjala ahí. Ahí, perfecto. Listo, ahí está, pues. Mira, acuerdos societarios y seguros de vida, perdón, acuerdos de compra-venta y seguro de vida con fideicomiso. Rol del seguro de vida. Los seguros de vida empresariales se utilizan, de nuevo, para financiar la compra de la participación del socio fallecido o incapacitado, asegurando liquidez inmediata. Por ejemplo, un seguro de vida sobre la vida de cada socio, donde el beneficiario es el otro socio, provee los fondos para la compra de las acciones en caso de fallecimiento, que fue lo que vimos ya, ¿no? Ahora, la integración con fideicomisos. El fideicomiso puede ser utilizado para administrar el dinero que viene de la póliza de vida y facilitar de esta manera la transferencia eficiente, sin conflictos, sin disputas, de los fondos y las acciones, no solamente del dinero de la póliza, sino de las acciones. Por ejemplo, la creación de un fideicomiso que posea las pólizas de vida de los socios. Al fallecer en un socio, el fideicomiso utilizará los beneficios del seguro para comprar su participación, evitando complicaciones legales y fiscales. Tipo, creo que sí pasó. Sí. Sí pasa, pero claro, queda cortado. Pero ahorita en este caso se ve. Ahorita en la otra sí me vas a tener que ayudar. Entonces, los tipos de acuerdo de compra-venta en este caso, para concentrarlos, son el de compra de identidad, donde la empresa compra la participación del propietario discapacitado o fallecido, y cada propietario o sucesor acuerda vender su participación en la empresa. La compra cruzada, donde todos acuerdan comprar la participación del socio fallecido, y cada propietario compra y es beneficiario de una póliza de vida sobre los demás. Es la que hace mucha gente, pues, o sea, el título personal. Y la compra unilateral es un acuerdo de compra unilateral con un empleado o un tercero, donde se involucra a un tercero, que eso lo he visto yo. O sea, por ejemplo, de repente el hijo o los hijos no están, pero yo quiero involucrar a un empleado dentro de la compra de las acciones de la empresa para que él sea el que va a darle la gestión a la compañía. Aquí creo que hay que... ¿Tú me puedes ayudar? Dale al botón, al mouse. A ver, yo creo que a la ruedita del mouse. Ah, no. Agarrarlo aquí en la esquina. Aquí, mira. Ahí. Mira, nos dejaste solo. Help. Determinando la cobertura necesaria, hay que hacer un análisis de necesidades, evaluando el rol y la importancia del socio, del empleado dentro de la empresa, con una estimación del impacto financiero de su pérdida en términos o bien de ingresos o bien desde el punto de vista operacional o de relaciones comerciales, porque hay que determinar los diferentes impactos que puede tener la pérdida de la vida de una persona. Hay unos métodos de valoración que podemos aplicar y, digamos, consideraciones adicionales, porque ya los vamos a ver ahorita en detalle, ¿ok? Factores como la estructura de la empresa, planes de expansión futuros y en el mercado actual van a incidir en la valoración del monto de seguro. Entonces hay una importancia de revisar y ajustar la cobertura periódicamente para reflejar cambios en el negocio en los roles claves, porque el gran error que cometen las compañías que hacen planificación sucesoral, lo que lo hacen es que piensan que es algo estático.
y no lo es. Requiere de revisión constante, inclusive anual. No solamente porque pueden cambiar las condiciones, pueden hacer otro nieto, o puede que un hijo que está involucrado en el negocio ya no lo quiera estar, por ejemplo, sino que además las leyes cambian. Y a veces lo que hoy es legal, mañana no lo es. Entonces hay que ajustarlo. Esta. Ajá. Luego, primer método de valoración, que es el de valor en libros. Es la suma de todos los activos registrados en los libros contables de la empresa. Este es el típico, menos las obligaciones con ajustes de mercado. Este es el típico método de valoración que utiliza, por ejemplo, un perito para digamos, manejar lo que es un seguro de vida, una póliza empresarial sobre los activos. Bien, entonces, veo los valores de los activos y eso es lo que yo voy a asegurar. Para una póliza patrimonial, por ejemplo. Exacto. Creo que hay un comentario en línea o una pregunta. No sé. Hay un micrófono abierto, Carlos. Ajá. Si pueden revisar sus micrófonos, les agradecería. Aplicaciones. De Morelva, dice. Utilizado como punto de partida o referencia para valoraciones más complejas. No es común usar este tipo de método de valoración en el contexto de las empresas. Ay, Dios. Necesitamos ayuda. Ah, sí. Ah, ya, el scroll. ¿Cómo pasa? El siguiente método es el de capitalización directa, donde se utiliza una tasa de capitalización aplicada a los ingresos netos con promedio anual y se utiliza para empresas con flujos de ingresos estables y predecibles. Otro método de valoración es el de capitalización de ganancias, donde parte de las ganancias se basa en el valor de los libros y el exceso se capitaliza según el riesgo del negocio. Y es utilizado para empresas donde las ganancias exceden un rendimiento normal sobre los activos. Sube un poquito allí. El método de valoración de años de compra. Se utiliza una tasa conservadora para determinar las ganancias de los activos más un valor de goodwill o de, ¿cómo se traduce esto en español? Goodwill es como buena voluntad, ¿ok? Y es utilizado para empresas con componentes significativos del goodwill o marca, por ejemplo, el valor de la marca. La marca, ¿ok? Y luego, el método más utilizado es el de ganancias descontadas, donde yo calculo cuánto vale la empresa a través de una tasa de descuento que refleja el riesgo de la inversión. Sí. Por ejemplo, ¿cuánto vale la marca? Esto aplica también, por ejemplo, si ustedes se consiguen, o sea, por ejemplo, un artista y su música, esa es su empresa y eso tiene un valor. Se aplica una metodología de valoración. Adelante, perdón. Estoy aquí yo todo atravesado. Me aburro. Tengo rato atravesado, ¿no? Por ejemplo. Y el siguiente método de valoración es el de ganancias futuras descontadas, el más utilizado. Refleja una tasa, se usa una tasa de descuento que refleje el riesgo de la inversión y es ideal para empresas con proyecciones de crecimiento significativo y estable. Este es el que más utilizamos. Algunas preguntas, estas no es que sean las preguntas realmente, o sea, pero es algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿quiénes son los individuos cuya ausencia tendría un impacto significativo en la empresa? Porque hay que identificarlos. O qué roles específicos y habilidades únicas tienen este tipo de empresas dentro del negocio. O la evaluación del impacto financiero. Por ejemplo, ¿cómo afectaría a la empresa la pérdida de esa persona clave? Y eso se determina y se mide financieramente. O cuál sería el impacto en términos de ingresos o en proyectos en curso, relaciones con clientes y proveedores. De antemano les digo que no hay un cuestionario único, se crea un cuestionario para cada caso, dependiendo de quiénes son los socios, cuáles son las edades de los socios, la propensión o no de esos socios a tener tabú en este tipo de conversación, etc. Entonces, lo ideal es hacer un cuestionario basado para cada tipo de clientes, porque tienen que entender que no se entrevista a un solo socio, se entrevista a varios socios y a veces se involucra a hijos. Entonces el tema puede ser bien álgido y delicado y puedes causar rechazo en vez de que la gente te acepte.
¿Ok? Y bueno, hay otras preguntas. No le voy a parar tanto a eso porque no me importa. Esto es un ejemplo, un caso de estudio. Un ejemplo. Súbelo un poquito aquí. Y tenemos poco tiempo, así que nos vamos a ir. Vamos a ver, mira, vamos a hacer este solo caso de estudio y nos vamos a la otra presentación. Un acuerdo de compra-venta de una firma legal. Una firma legal establece un acuerdo de compra-venta respaldado por seguros de vida para cada uno de los socios fundadores. La empresa compró las pólizas, los socios fueron los asegurados y tras el fallecimiento inesperado de uno de ellos, el seguro desempeñó un papel crucial. En este caso, el seguro de vida del socio fallecido proporcionó los fondos necesarios para que los socios restantes compraran su participación en la firma. Ya está atravesado. Esto evitó la necesidad de buscar financiación externa o de vender parte de la empresa para cubrir el costo de la compra. El impacto en la firma, la transición de la propiedad se realizó sin problemas, manteniendo estabilidad y estructura operativa de la firma. Los empleados, socios y accionistas se mantuvieron confiados en la continuidad del negocio y en la gestión del mismo en el largo plazo. De la Una firma. pregunta. Adelante. Esa parte debe ser notariada aquí Claro. en Venezuela sobre todo. Más que notariado. O sea, es que depende de cómo se haga. A mí me gusta más la figura de montar una estructura legal afuera, a mí en lo particular. Entonces, más que notariado es que montas una compañía o montas un fideicomiso. ¿Me explico? Entonces, obviamente que sí, o sea, digamos que hay un proceso de notariado, pero afuera, en lo particular. Pero lo que se haga acá tiene que estar, obviamente, legalizado. ¿Sí? Vamos a la otra Ok. presentación, que tengo la que sigue de hombre clave, el valor de la persona clave. Como nos queda poco tiempo, vamos a hablar ahora de lo que es hombre clave, que es otro concepto del seguro de vida empresarial. ¿Ok? Se habla aquí del valor de la persona clave en la continuidad y sucesión del negocio. ¿Quién es un hombre clave? Es un individuo cuyos conocimientos o habilidades o competencias o experiencia o liderazgo dentro del negocio son cruciales para la viabilidad del negocio en el largo plazo. Esto puede ser un socio, como puede ser un empleado. Más que tenga un socio, es si hay alguien que de faltar va a caerse a la empresa. Porque puedes tener un solo socio, pero yo conozco empresas que tienen un socio, pero esa empresa está súper organizada y el que ellos estén o no afecta en la continuidad de la empresa. ¿Ok? Puede incluir altos ejecutivos, líderes de equipo, especialistas técnicos o cualquier empleado con habilidades únicas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Recientemente estuvimos asesorando una empresa que produce productos farmacéuticos para la industria animal. Y en la empresa, es una empresa que tiene muchos años de fundada, varias décadas de fundada. Ningún miembro de la familia, el 30% de los empleados de la empresa son familiares. Primero lo fundaron papá y mamá, después continuaron los hijos, ahora están involucrados nietos y bisnietos. Hay un bisnieto involucrado. 4 hijos y un bisnieto. Y los nietos que están creciendo, pues, o sea, tienen la idea de ellos de meterlos en el negocio. ¿Okay? Más, sin embargo, en toda la familia no hay una sola persona que maneje la parte técnica de la elaboración del producto farmacéutico. La planta, estamos hablando de una empresa que tiene 5 décadas. ¿Eh? La planta de esa empresa la maneja un gerente técnico, que si bien es de alta confianza de los dueños, es el que tiene el know-how. Y eso tiene un valor. ¿Qué pasa si ese señor se muere? De hecho, la señora tiene 60 y pico años. La señora es una señora, tiene 63 años, de hecho. Y fuma. Y hablando, ojalá. Y hablando de un caso real. Entonces, eso se valora. Es una persona clave. Y esa persona, la compañía se le puede vender una póliza de vida para protegerla en caso de que ella muera. ¿Para qué? Para que puedan buscar una persona especialista. Ajá, no, claro, para eso estamos todas aquí.
Hay que vender, ahí se necesita una póliza. Características de un hombre clave, una experticia insustituible o especializada que es fundamental para la operación del negocio. ¿Hay una pregunta? Ya, un momentico que hay una pregunta acá. Segundo. Quería preguntarte, en ese tipo de empresas familiares que hay tantos familiares involucrados en la misma, por ejemplo, Franceschi creo que tiene 6 generaciones de chocolateros y todos trabajan ahí. La evaluación para el servicio que tú prestas de empresas que perduran, ¿es más complicado o es más sencillo? Que en el caso de esas empresas familiares que tienen tantos miembros de la familia trabajando en la empresa, Franceschi es uno de los ejemplos, son 6 generaciones de chocolateros y de cacaoteros. ¿Es más fácil o es más difícil la evaluación para este tipo de trabajo? Es una pregunta importante porque es que, o sea, nuestros servicios se cotizan en base al número de horas hombre por consultoría. Entonces, todo depende del número de horas hombres en las que vamos a estar involucrados. Valga la pena acotar porque es que me dejaste pensando. Hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que se llama NextGen, ese de hace 3 o 4 años, y estuvo totalmente basado en entrevistar a los NextGen, o sea, a los hijos sucesores, y se les estuvo haciendo bastantes preguntas y se ha encontrado que cuando es segunda generación la que está manejando el negocio o tercera, tienen una mayor propensión a la planificación sucesoral empresarial porque son personas que están más educadas que el fundador original. Entonces, paradójicamente podría ser menos trabajo, aunque no lo creas. Podría ser. Otra cosa bien interesante que yo le envié el Día de la Mujer, y es que se ha encontrado que cuando en la sucesión hay hijas, o sea, hay mujeres, es mucho más fácil el proceso de planificación sucesoral, porque las mujeres son más dadas a la planificación y la organización y le dan esa estabilidad a la empresa. Sí, sí, señor. Es más, hay un estudio que muestra que en los Estados Unidos ya el 43% de las empresas familiares están en manos de mujer. Y no solamente eso, se analizó un periodo de 10 años, tirándole flores aquí a las damas, se analizó un periodo de 10 años y se encontró que las empresas en manos de mujeres son más rentables que las empresas en manos de hombres en ese periodo. Entonces, para que lo sepan, cosas bonitas para que sepan. Características de un hombre clave, expertise insustituible. Número 2, responsabilidad en la toma de decisiones críticas o en la gestión de proyectos importantes. Sí, se cortó otra vez. Y número 3, conocimiento profundo de la empresa o de los clientes o de los procesos o de la operación del negocio. De repente se trata de alguien que es el que tiene las relaciones clave con los clientes. Por ejemplo, si él se va, se cayó el negocio. ¿Okay? Carlos, una preguntita. Buenos días, Freddy Guerrero por acá. Adelante. Carlos, una preguntita. ¿Y cómo se emite una póliza para, por ejemplo, bajo qué condiciones para una persona clave? O sea, beneficios, ¿quién sería el beneficiario? ¿O los familiares también participan? ¿Cómo, En este bajo caso qué no, estructura? no. En la póliza de vida de hombre clave, el beneficiario es la empresa, siempre. El asegurado es el empleado. Quien contrata la póliza es la empresa. ¿Ok? El beneficiario nunca es un familiar. Perfecto, gracias. Tiene que tener la aprobación de ese empleado clave. No se puede asegurar a un empleado clave sin él estar de acuerdo. Muy buena pregunta. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es crucial en la planificación sucesoral? Porque no, pasa la siguiente lámina. Esto es repetir más de lo mismo. Ajá, y cuando es socio, igual. Igual, nosotros tuvimos un caso que por aquí anda Jennifer, que acaba de salir, donde fuimos a hablar con los dueños de una empresa tecnológica aquí en Venezuela que tiene como 35 años de fundada, y cuando le preguntamos si había una persona clave, mencionaron un socio. Y dijeron, bueno, este socio, si él fallece, la empresa se viene abajo. Entonces igual, pues. ¿Okay? Ajá. Entonces, ¿qué es el seguro de hombre clave? Es un tipo de póliza cuya protección, que ofrece protección contra la pérdida financiera debido al fallecimiento de una persona clave o crucial para la empresa. Los beneficios, ofrece recursos financieros para manejar o bien la transición o el reemplazo de esa persona clave.
porque puede ser en el contexto también de planificar la sucesión y de que en cierto momento él tenga el dinero del retiro y venga el reemplazo, eso también. ¿Ok? Los beneficios del seguro para la empresa, estabilización del negocio durante periodos de incertidumbre y seguridad para creadores e inversores también. ¿Ok? Súbelo un poquito ahí. Ahora, algunas preguntas clave que pueden ayudar a determinar quién es un hombre clave. Por ejemplo, ¿quiénes son los individuos cuya ausencia impactaría en la continuidad del negocio o de las operaciones o la rentabilidad de la compañía? ¿O qué roles específicos y habilidades poseen estos individuos que son críticos para el negocio? ¿Cómo afectaría a la empresa la pérdida de esta persona clave? ¿Cuál es el impacto financiero estimado de su ausencia en términos de ingresos o de relaciones con clientes o de proyectos en curso? A lo mejor ahí, qué sé yo, es una empresa constructora y el hombre clave es el que está llevando un proyecto de construcción y tiene el know-how, ¿cómo afectaría, por ejemplo? Determinación de la cobertura. ¿Qué nivel de cobertura es necesario para mitigar los riesgos asociados con la pérdida de este tipo de personas? Ya vamos a ver un poco de eso y de metodologías de valoración. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tienen tiempo para terminar o me quedan como 10 minutos? Si le damos 10 minutos. Ok. Vamos a ver los métodos. Si me voy a ir adelante para ir rápido a los métodos de valoración. Sistema diagnóstico. Nosotros tenemos un sistema contratado en Estados Unidos que cuando la persona responde ciertas preguntas, nos va a permitir entregar un informe diagnóstico completo con la valoración, tanto en el contexto de continuidad del negocio, hombre clave, perdón, como de continuidad del negocio, que fue el que vimos anteriormente en acuerdos societarios, como hombre clave. Este sistema simplemente se contestan ciertas preguntas, se llenan ciertos datos y arroja el informe. Está en inglés. No lo traducimos al español porque es contratado, ¿ok? Pero ayuda muchísimo a la hora de hacer una negociación con una compañía. Eso está disponible como parte de nuestro apoyo a ustedes como asesores. Ahora bien, determinando la cobertura asociada. Dependiendo del caso, se pueden utilizar varios métodos para calcular la cobertura. El primero es el método de múltiple salario, donde usualmente se utiliza entre 5 y 10 veces el salario anual, siendo la media 7. Es uno de los métodos de valoración. Puedes ajustarse según el rol o importancia del individuo en la empresa y es adecuado para hacer una estimación rápida donde no se puede hacer una estimación más técnica a profundidad. Entonces es común, más o menos. ¿Ok? Como dice, como viendo por dónde sopla el viento. 5 a 10 veces. Y es útil en empresas donde la contribución del hombre clave es proporcional a su compensación. En ese caso específico, cuando quiero más o menos, no tengo otro método, entonces esta es una vía. Luego está el método de contribución a las ganancias, donde se estima el porcentaje de las ganancias netas atribuibles a ese hombre clave. Un ejemplo, capaz mi empresa, el 30% de mis ganancias se producen porque tengo una persona que desarrolla esta línea de negocios en, qué sé yo, en Estados Unidos y es el encargado de la operación allá. Si él no está, se me cae el negocio en Estados Unidos, que voy a perder el 30% de las ganancias. Es una forma de valorar. Entonces se multiplica este porcentaje por las ganancias proyectadas durante un periodo específico. Usualmente se utiliza 5 años. Usualmente se usa 5 años. Y es ideal para roles donde el impacto en las ganancias es directo y medible. Por ejemplo, líderes de ventas o individuos con patentes o con conocimientos especializados. El siguiente método es el método de costo de reemplazo, donde incluye los costos de reclutamiento, capacitación y el periodo de menor productividad durante la transición. Se consideran salarios competitivos para atraer un talento equivalente y todo el periodo de formación y capacitación, que a veces es de años. Y su aplicación es adecuada para roles con habilidades únicas o especializadas, útil cuando el reemplazo implica una inversión significativa en tiempo y recursos. El siguiente método es el de valor presente de las contribuciones futuras, donde se estima el impacto financiero futuro y se aplica una tasa de descuento para obtener el valor presente.
Se consideran factores como crecimiento esperado, proyecciones de venta y contribución individual. Y es ideal para roles con un impacto claro y cuantificable de largo plazo. Incluye, por ejemplo, líderes de empresas, ejecutivos estratégicos y figuras clave en la expansión del negocio. Carlos, Sí, adelante. disculpa. Este valor presente de contribuciones futuras me llama mucho la atención. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero un ejemplo, ¿cómo aplicar eso? No da tiempo hoy. Eso es complicado, porque eso es flujo de caja descontado y un método financiero. Vamos a dar un taller de valoración. ¿Ok? Lo voy a dar con Walter Senferra. Puede ser el lunes que viene y más o menos van a ver cómo funciona, pero aquí necesitan la compañía de un especialista en finanzas que haga la valoración. Algunos de ustedes capaz tienen la capacidad, yo no lo sé hacer. Por eso yo lo contrato. Adelante. Gracias. Buenísimo, Sí. Carlos, para darle continuidad a este. Sí, sí, sí. Luego, mira, método de evaluación. Otro método es cómo la ausencia del hombre afectaría el valor de mercado de esa compañía. Incluye considerar aspectos como reducción de ventas, pérdida de clientes clave o disminución de la capacidad de innovación de la compañía, siendo la capacidad de innovación de la compañía uno de los 4 puntos, el más importante para que la empresa perdure en el tiempo en el corto plazo. No sé si se recuerdan aquella lámina donde mostrábamos cuáles son los 4 aspectos en los que se, digamos, enfocan las empresas para perdurar en el tiempo, pero en el corto plazo. Y es aplicable especialmente en casos donde el individuo tiene un rol significativo en el crecimiento de la compañía. Integración con la estrategia corporativa, el seguro de hombre clave es una herramienta estratégica, no debe verse como una póliza de seguro, es una herramienta estratégica de la empresa, porque protege la continuidad operativa del negocio. En el contexto de la planificación empresarial, tiene vinculación con la planificación sucesoral y el plan de continuidad empresarial, y es un complemento de la gestión integral de riesgos. Y en el largo plazo, asegura la estabilidad para inversores y socios, refuerza la confianza y la dirección en la dirección futura de la compañía. Es decir, si, por ejemplo, vamos a suponer, ahí, no sé, hay préstamos. Nosotros estamos, hay una compañía con la que estamos trabajando ahorita, es una clínica que está en gran expansión. Es una clínica que está en plena expansión, grande. Y los dueños nos manifestaron el deseo de una inversión, buscan inversionistas de $3 millones para inyectar, para expandir un área de la clínica. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este tipo de estructuras hacen que la confianza del inversionista aumente y diga, sí, yo voy a invertir aquí porque tengo mi capital garantizado, porque hay una continuidad del negocio, porque si el que está aquí al frente fallece no se va a venir abajo. Entonces eso es un ejemplo pues, de cómo esto puede impactar. Y de largo plazo, eso asegura la estabilidad de inversores y socios y refuerza la confianza en la dirección del futuro de la compañía. Es eso. Preguntas y respuestas, ahora sí, estamos en fase ya de... Y si alguien se tiene que ir, pero preguntas y respuestas.